Hola, muy buenas, soy Jesús y os voy a subir rápidamente un vídeo sobre los exámenes que cayeron el año pasado en Geografía Humana. El año pasado cambiaron el tipo de examen. Anteriormente la verdad es que las preguntas eran bastante rebuscadas y, y bueno, ahora han pasado a ser un examen a desarrollo, pero que no te dejan escribir en cada pregunta más de la cara de un folio. Es decir, creo que en historia de la antropología se hace así también. Nos van a hacer una pregunta y esa pregunta la tenemos que desarrollar solamente en la cara de un folio. Entonces, eso nos va a servir a la hora de hacer nuestros apuntes y demás. ¿Qué ha caído en estos exámenes? Pues vamos a ello. Aquí en el tema 1, en la pregunta 5 ha caído esta del el urbanismo funcional y la ciudad orgánica. Esta pregunta es cortita y se puede hacer perfectamente. Luego, en el punto 7 ha caído esta, que habla de la renovación urbana y la rehabilitación urbana, pero no, en la pregunta nos dice que pongamos las diferencias. Es decir, no las características de esta y las características de esta otra, que nos ocuparía más de un folio, sino ver qué diferencia hay entre una y otra. Una putada, ya lo sé, pero esta sí. Eh, la siguiente pregunta del tema 1 sería características de las franjas periurbanas, y esta es bastante larga. A lo mejor porque realmente no existe la pregunta características de franjas periurbanas. Habla de las franjas periurbanas y estas dos, un paisaje en mutación, una población heterogénea. Y no habla de las características que tiene. A lo mejor en esta pregunta habría que buscar esas características y no contarle todo el rollo de la pregunta entera. Si os fijáis, de la 67 hasta la 71 que empieza la siguiente, pues son varias páginas. Habría que coger las características y resumirlas en la cara de un folio. ¿Qué más tenemos del tema 2? Bueno, no sé cómo saldrá el audio porque tengo el micro escacharraillo, pero bueno, vamos a seguir y ya veremos lo que sale. En el punto 3, el modelo de transición demográfica, ha caído esta. Señale y explique el modelo de transición demográfica. Como nos dice, señale y explique el modelo. Bueno, esta pregunta es larguísima. Si os fijáis, de la 30 a la 35 son cuatro páginas del libro. Es bastante larga. Pues lo mismo, solamente hay que ponerle las etapas y no enrollarnos en lo que es el modelo de transición demográfica, sino solamente explicar pues la etapa. Puede ser eso, es que si no se hace larguísimo. Aún así, explicando las etapas ya se hace difícil ponerlo en la cara de un folio. Pero en fin, la cosa está así. Siguiente pregunta. Tenemos causa y efecto del envejecimiento de la población. Pregunta cortita y que se puede hacer por la cara de un folio. Siguiente, en el tema 3, los factores del paisaje agrario. Bueno, la pregunta tal cual, pero es bastante larga y bueno, si hay que explicarlo todo, se nos va a ir a más de la cara de un folio, así que hay que resumir muy bien esa. La siguiente sería... Bueno, ahora empezamos con la parte esta. En el tema 3, la parte final, el que hace las preguntas del examen, yo no sé qué es lo que tiene, pero no, yo creo que no sabe ni él mismo lo que pide. Porque hay una pregunta en el libro que se llama Retos agrícolas en una economía global. Y luego él pregunta en el examen Retos agrícolas de la economía rural. Aquí en esta pregunta de la economía global habla pues bien de la rural, de la agraria y demás. Yo no sé si es que de esta pregunta hay que decir solamente una parte, con lo cual no tiene sentido porque sería explicar muy poquito. Entonces, esa pregunta no sé exactamente a qué se refiere, al reto agrícola de la economía rural. Eh, Análisis de paisajes industriales de segunda generación. Vale. Hay una pregunta larguísima que es paisajes industriales de segunda generación, que como veis tiene muchos puntos. Análisis de paisajes industriales de segunda generación. Esta pregunta no existe. Análisis de... Yo no sé si es que hay que a lo mejor al leerse la pregunta
podemos analizar algo, pero no sé exactamente lo que quiere decir. Y luego otra cosita que aquí ahora. Política de reactivación industrial. Eso está en el siguiente folio. Vamos a ver. Aquí. Hay una pregunta que ha salido 2 veces en examen que se llama en el libro Estrategia de reactivación industrial. Vale, pues él ha puesto en 2 exámenes, no ha usado la palabra estrategia, sino que ha usado la palabra política. Pues ya está. Lo mismo lo ha hecho para despistar, o es que el hombre se acordaba de que era así la pregunta, ni idea. Hay otra pregunta en el tema 4, Europa Azul, que sea cortita y se puede hacer con la cara de un folio. Y a ver qué más. A ver qué más. Aquí. Otra que es de políticas medioambientales, que es bastante larga. Yo creo que la pregunta se enrolla bastante, pero habría que resumirla. Y aquí, tipología de los espacios turísticos. Esta es larguísima. En el examen pregunta tipos de espacios turísticos. A lo mejor solamente hay que ponerle, pues los tipos son espacios de borde de agua, espacios de montaña y explicaré los espacios. No sé si habrá alguno más. Sí, espacios rurales, espacios naturales protegidos y espacios urbanos. Vamos a poner al derecho. A lo mejor hay que ponerle estos tipos y explicarle un poquito de cada uno, porque si no se nos va fácilmente de la cara de un folio. En el tema 6 ha salido 2 veces, están redes completas y red incompleta, que bueno, lleva hasta un esquema y demás hecho, un cuadro, ¿no? Que hay que explicarlo y un poquito larga, pero se puede hacer en la cara de un folio. Y luego tenemos otra también larga, la lógica espacial en la formación de las redes, y otra que, bueno, en un examen aparece estructura de los sistemas intraurbanos de circulación y en otra aparece solamente estructura de los sistemas intraurbanos, sin la palabra de circulación, que yo creo que se referirá a la misma, pero bueno, así son las preguntas. Y bueno, pues estas serían las preguntas que han entrado en los exámenes el año pasado. Como veis, hay algunas que son bastante rebuscadillas y tienen bastante mala pata. Pero bueno, ya sabéis, a la hora de hacer los apuntes, pues que quepan en la cara de un folio cada preguntita y bueno, sobre todo, mira, aquí por ejemplo tenemos una que pone estrategia interurbana y estrategias intraurbanas. A lo mejor no solo hay que en los apuntes poner la estrategia interurbana son tal, la estrategia intraurbana son tal, sino también poner algún apartado, decir, bueno, pues las diferencias entre una y otras, porque esta, por ejemplo, podría caer perfectamente en el examen. Diferencias entre estrategias interurbanas e intraurbanas. Entonces, lo mismo hay que orientar los apuntes a algo así. En fin, bueno, ya veremos cómo le metemos mano a esta asignatura que, de luego, tiene mandanga. Pues nada, gracias y un saludo y nos vemos por el Facebook, ¿vale? Hasta luego.